Hablemos de Martín Zubimendi, de Mikel Merino y de Lenormand y de cómo sus salidas pueden provocar que la Real Sociedad pase de tener que afrontar un desafío importante en esta campaña 24-25 a completar un mercado de verano desastroso. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy quiero continuar con esta serie de vídeos dedicada a esos conjuntos de la Liga, de la zona noble, que se han clasificado para Europa o que en principio parten como principales aspirantes a lograrlo de cara a la próxima temporada. Habíamos hablado ya del Girona, habíamos hablado ya también de esas aspiraciones del Villarreal, de todos los movimientos que se están produciendo en el mercado del submarino amarillo, y había aplazado el vídeo de la Real Sociedad esperando que la operación de Mikel Merino avanzase y que se aclarasen un poquito las cosas, pero la realidad es que ha aparecido una nueva bomba en este mercado de verano 2024 para el conjunto Txuri-Urdin, porque el Liverpool de Arne Slot, de Michael Edwards, de Richard Hughes, como ya analizamos y ya explicamos aquí en un vídeo especial dedicado a la reestructuración, al cambio de proyecto, al cambio de idea que está haciendo o que ha llevado a cabo desde los últimos meses el conjunto red, sabemos que Arne Slot ha elegido definitivamente a Martín Zubimendi como el que quiere que sea su pivote, como el que quiere que sea su mediocentro, provocando, bueno, pues lo que puede ser un auténtico desastre en este verano 2024 para una Real Sociedad que, si se confirma la salida de un Martín Zubimendi, que ya rechazó la oferta del Bayern, del Barça y también el interés del Arsenal, si finalmente se confirma esa salida, porque la realidad es que las informaciones que salen tanto desde Inglaterra como también desde Donosti y también incluso de los medios especializados en fichajes o de los periodistas que conocen mejor el mercado de fichajes, todo parece indicar que Martín Zubimendi está dispuesto a aceptar esa oferta, obligando a la Real Sociedad, bueno, pues no sé si a negociar o a simplemente recibir esos 60 millones de la cláusula de rescisión, pero dejando al conjunto vasco en una situación muy complicada, en un verano en el que ya se ha hecho oficial la marcha de Robin Lenormand y en el que Mikel Merino ya lo tiene todo acordado con el Arsenal, a la espera de lo que ocurra en la negociación entre el conjunto Txuri-Urdin y el conjunto que entrena Mikel Arteta. La realidad es que esto supondría un golpe tremendo, un verano desastroso para el conjunto de Imanol Alguacil y compañía, que después de lo que se esperaba que fuesen ya salidas confirmadas como Lenormand y a punto de confirmarse como la de Mikel Merino, todos esperábamos que fuese un desafío importante, ¿no? Que la Real Sociedad tuviese que afrontar un desafío importante de cara a esta próxima temporada, porque se marchaban dos de los 5 o 6 mejores jugadores de la Real Sociedad, dos jugadores que han estado desde el principio en esta etapa tan importante que ha completado el conjunto vasco, con esa final de la Copa del Rey ganada frente al Atlético, con esas clasificaciones consecutivas a Europa, con ese muy buen papel en la Champions League pasada. Bueno, pues una etapa muy bonita y de gran rendimiento para la Real Sociedad, obviamente sostenida en ese talento, ¿no? En jugadores importantes que marcaban la diferencia a través de diferentes acciones. Parecía que esa salida de Lenormand y de Mikel Merino, como os digo, iban a provocar que Imanol Alguacil tuviese que cambiar su forma de jugar, pero la realidad es que si a esto le sumamos también la salida de Zubimendi, va a tener que ir rápidamente al mercado, moverse por uno o dos jugadores que le den garantías para poder afrontar una temporada 24-25 que, como os decía antes, con la salida ya confirmada de Lenormand y con la más que posible salida de Mikel Merino, iba a suponer un cambio de estilo, una adaptación como mínimo de la idea que Imanol Alguacil ha llevado a cabo en las últimas campañas y que, como os decía antes, le ha dado un muy buen rendimiento a una Real Sociedad que ha conseguido registros también históricos por lo que ha conseguido en esa Copa del Rey y por lo que ha logrado temporada tras temporada en la Liga, clasificándose para competiciones europeas. La realidad es que la posible salida de Martín Zubimendi sería la salida del mejor jugador de la Real Sociedad, de uno de los mejores pivotes, mediocentros del mundo, que además tuvo una gran actuación con la que se ha podido dar a conocer un poquito más, si es que alguien no lo conocía y dudaba de él, en esa final de la Eurocopa, sus
sustituyendo a Rodrigo y completando una Champions League 23-24 muy positiva, en la que, bueno, pues si a alguien le quedaban dudas de su rendimiento al máximo nivel en esa competición, ha demostrado que está preparado para afrontar grandes desafíos. Un futbolista que marca el estilo de la Real Sociedad, que es fundamental a la hora de recuperar el balón y también a la hora de construir los ataques. Un jugador por el que pasa el juego de la Real Sociedad y sobre el que Imanol Alguacil también, al igual que con Mikel Merino, ha construido un equipo que sobre todo marcaba las diferencias por tener una pareja de centrocampistas de gran nivel, del máximo nivel, dos futbolistas además con una capacidad de ser constantes en su rendimiento espectacular, muy regulares también, que vienen siendo dos de los mejores jugadores del centro del campo de la Liga temporada tras temporada. Un jugador, Martín Zubimendi, de 25 años tan solo, y un Mikel Merino de 28, que como os digo, si se confirman sus salidas, serán un golpe tremendo para una Real Sociedad que ya ha perdido de forma confirmada a Robin Lenormand, provocando todo ello, bueno, pues que el mercado, en mi opinión, de verano de la Real Sociedad en este 2024 sea un desastre. Y me podréis decir, bueno, pero ¿qué culpa tiene la Real si los jugadores se quieren ir? Bueno, la realidad es que si todas las operaciones se terminan confirmando, el único que tal vez va a salir por la cantidad que marca su cláusula de rescisión es Martín Zubimendi. Robin Lenormand fue una negociación y parece que Mikel Merino también va a ser una negociación, porque bueno, pues al quedarle tan solo un año de contrato, la Real Sociedad no está en principio dispuesta a perderlo a cambio de nada la temporada que viene. La Real Sociedad tiene su parte también de culpa en esta situación. Nadie le obliga a vender a Robin Lenormand, nadie le obliga tampoco a perder a Mikel Merino, y la realidad es que el gran problema es que los tres se marchen en el mismo verano. Ese es el gran problema, y por eso pasamos de un gran desafío si se marchasen dos de ellos, si fuesen Merino y Lenormand, a un desastre si fuesen los tres, y además dos jugadores de este nivel y que marcan tanto la diferencia en el centro del campo de una Real Sociedad que hace un par de temporadas decidió cambiar su estilo, como os voy a intentar explicar en este vídeo, con un Imanol Alguacil que su primera campaña, bueno, pues logró clasificar a la Real Sociedad en esa temporada 19-20, su primera temporada completa logró clasificar a la Real Sociedad para Europa, devolverla a competiciones europeas, pero como veis ahí, bueno, pues encajando 48 goles, anotando 56, ¿no? Siempre recordamos a un Imanol Alguacil que en ruedas de prensa siempre decía que con el paso de los partidos, con el paso del tiempo, se cansó, ¿no? de perder partidos o de empatar partidos en los que merecía mucho más, en los que llegaba mucho más al área rival, pero en el que finalmente terminaba encajando un gol que le dejaba con 0 puntos o con ese empate, ¿no? Porque era un equipo que jugaba muy bien, que jugaba muy bonito, que atacaba, pero que no era capaz de controlar tanto al rival como una Real Sociedad que con el paso de los años ha reducido muchísimo los goles que ha recibido, como veis, pasando de 48 a 38, 37, 35 y 39, siendo un equipo muchísimo mejor en defensa y que ha basado para mí gran parte de su éxito en ser capaz de controlar completamente en muchos encuentros el ataque del conjunto rival, con una presión alta muy eficaz, con una presión alta muy trabajada y con una presión alta asfixiante, una de las mejores que tenemos en el fútbol europeo y una de las más insistentes también, porque apenas dejan jugar y apenas dejan al conjunto rival, bueno, pues tener ataques de forma continuada, ¿no? La realidad es que la Real Sociedad es el equipo de la Liga que más veces presiona alto de toda la competición. La realidad es que la Real Sociedad es el conjunto que más acciones bajo presión obliga a hacer al rival. Un equipo que además ha basado esa presión alta en recuperaciones o en capacidad para recuperar el balón, adaptándose a las virtudes y a la capacidad de sus jugadores, de determinados futbolistas, para ser muy eficientes en esa presión, en esa recuperación de balón, como veis en esta imagen, donde vemos que la mayoría de las recuperaciones de la Real Sociedad se producen en la situación de lateral derecho, en el interior derecho, también al borde del área, y en esas zonas que ocupan en la izquierda tanto Mikel Merino cerca de la banda y también Robin Lenormand en el centro de la defensa, ¿no? Una presión que busca orientar al rival, que busca llevar al rival a situaciones en las que Brais Méndez, Traoré
Mikel Merino o Robin Lenormand, que son jugadores muy buenos en los duelos, sean capaces de robar el balón. Eso es lo que provoca la Real Sociedad con su presión, eso es lo que ha provocado también el cambio de estilo que hizo hace un par de temporadas y que ha ido perfeccionando Imán Alguacil, cansado de recibir un gol o de no poder controlar tanto al rival como le gustaría, convirtiéndose en un equipo que se siente mucho más cómodo y que ha sido capaz de ganar mucho más en las últimas campañas 1-0 que 2-1, para que me entendáis, y para poder llevarlo a un resultado y dar un buen ejemplo, ¿no? La Real Sociedad es cada vez más capaz, o ha sido en estas temporadas cada vez más capaz de minimizar y de dejar al conjunto rival y al ataque del conjunto rival bajo mínimos, y es cierto que su ataque posicional o su aspecto ofensivo es bueno, pero para mí no es brillante por diferentes cuestiones que no vienen al caso en este vídeo, la verdad. La realidad es que esas salidas de Robin Lenormand y de Mikel Merino, como habéis visto en ese mapa de presiones, iba a cambiar y iba a obligar a la Real Sociedad, por los recambios que en principio iba a tener que buscar alternativas, a ser un equipo que a lo mejor pudiese volver a ser un poquito más ofensivo, porque no iba a poder controlar, en mi opinión, porque perdía capacidad de ganar duelos ante esa presión alta con la salida de un Merino, que es sin duda un jugador absolutamente diferencial en ese tipo de acciones, convirtiéndose en la temporada 21-22 en el cuarto futbolista de la liga que más duelos ganaba, convirtiéndose en la siguiente temporada, en la 22-23, en el sexto que más duelos ha ganado, con un porcentaje por encima del 50%, y convirtiéndose en la temporada pasada 23-24 en el jugador de las 7 grandes ligas, aunque bueno, lo más importante son las 5 o incluso las 4, convirtiéndose en el jugador que más duelos ha ganado en todo el fútbol europeo, dejando unas actuaciones absolutamente maravillosas en ese tipo de situaciones, y siendo absolutamente fundamental para esa forma de defender, para esa forma de recuperar el balón, para esa forma de minimizar y controlar al conjunto rival, y permitir a Alex de Remiro y compañía vivir muchísimo más tranquilos, debido a las pocas veces que el conjunto rival era capaz de superar esa presión alta, esa presión tan bien organizada y tan bien trabajada de Imanol Alguacil, apoyada en ese talento para ese tipo de acciones que tenían principalmente Mikel Merino, también un Martín Zubimendi, que además de esa capacidad de recuperar el balón, te da una cantidad de salidas, que es el hombre fundamental en esa salida de balón, que es el hombre fundamental también en la organización del juego, que además siempre tiene esa tranquilidad cerca del área rival para incluso sumarte alguna buena cifra, que te ayuda en el balón parado, y que es sin duda el mejor futbolista, el jugador de más nivel que tiene hasta el momento la Real Sociedad en plantilla. Además, un jugador importantísimo en el estilo de juego, por cómo conecta el ataque con la defensa y cómo lleva a cabo esas recuperaciones y esa presión. Sería un auténtico desastre para la Real Sociedad que saliesen estos 3 jugadores, pero la realidad es que lo que sabíamos hasta ahora, que el único confirmado es un Robin Lenormand, que también es muy muy importante en ese estilo, porque en la temporada 22-23 ganó 175 duelos, el quinto defensor con más acciones de este tipo sumadas en la liga, con más de un 63% en este tipo de acciones, porque la 23-24 ha sido el cuarto central, o el cuarto defensor, mejor dicho, con más duelos ganados, también con un 60%, y porque en la 21-22 se convirtió en el noveno defensa con más duelos ganados, con un 60,88%. Por lo tanto, un estilo de fútbol que ha funcionado, con piezas muy importantes, con jugadores que han destacado en ese tipo de acciones, y que la Real Sociedad, al menos uno de ellos, ya lo ha perdido de forma definitiva. Veremos qué ocurre con Mikel Merino, pero todo parece indicar que va a salir al Arsenal. Y la realidad es que la salida de Martín Zubimendi es la que puede convertir este verano de ser un gran desafío para el conjunto de Imanol Alguacil, al necesitar adaptarse, como mínimo cambiar cosas, ajustar detalles, si sale Martín Zubimendi finalmente, a ser un auténtico desastre para una Real Sociedad que perdería a 3 de sus 5 o 6 jugadores más importantes, seguramente junto a Mikel Oyarzabal y a Take Kubo. Veremos lo que ocurre. La realidad es que este verano puede terminar siendo fatal para una Real Sociedad que va a afrontar, pase lo que pase, un gran desafío en esta temporada 24-25, y que tiene mucho trabajo que hacer aún en el mercado, con una competición que está a punto de comenzar, con una liga que comienza el día 15 con ese primer duelo entre el Athletic y el Getafe, que se jugará
juega en San Mamés. Veremos lo que ocurre, ya sabéis que haremos balance de lo que ocurra en el mercado de la Real cuando finalice el 30 de agosto este verano 2024 en cuanto a fichajes. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.